Bueno, vamos a dar inicio a lo que sería el laboratorio número 1 en cuanto a lo que es la materia de la Física General 2. Esta materia, como ya les había mencionado, está dividido en un inicio en lo que es la parte de fluidos y al final, o por lo menos mayormente, la segunda parte de la materia es termodinámica. Bueno, en la primera experiencia, esta número 1 es la determinación de la densidad de líquidos. Podemos hablar de fluidos en general, pero bueno, la experiencia en sí va a ser densidad de líquidos. Una de las primeras cosas que nos podemos preguntar es, bueno, ¿qué tiene de especial esta propiedad? La verdad que, bueno, esta propiedad ya la podemos registrar, tener un breve conocimiento en cuanto a lo que serían los sólidos. Sabemos que hay materiales de distintas densidades. Podemos ver que hay algunos materiales que son muy densos, otros que son más esponjosos. Y en cuanto a lo que es los fluidos, bueno, por ejemplo acá en la foto del huevo podemos ver que cómo interacciona la densidad del sólido con el fluido. En un primer vaso podemos ver que el sólido está flotando cerca de la superficie. En el segundo caso también una situación en donde flota, pero ya está completamente sumergido. Bueno, y en el otro caso está depositado en el fondo. Aquí no está flotando, sino que ya bueno, ha caído. Después tenemos también una situación donde hay como varias bolitas en esta especie de jeringa que están flotando a distintas alturas. Y bueno, otras cosas, otros fenómenos que nos podemos preguntar en cuanto a lo que respecta a la densidad es, bueno, cómo y por qué se generan burbujas, en este caso, o por qué, por ejemplo, el petróleo puede, bueno, prenderse fuego estando en el mar, por ejemplo. Y bueno, un ejemplito bastante lindo es este que tenemos aquí, en donde tenemos distintos líquidos que están en equilibrio entre sí, pero podemos ver que es una mezcla heterogénea, o sea, no se mezclan entre ellos, sino que se van depositando como por capas, ¿no? Esto sí tiene que ver mucho con la densidad que tiene cada uno de ellos, y bueno, podemos ver que, por ejemplo, aquí arriba tenemos alcohol, en este segundo segmento es aceite de oliva, el tercero aceite de girasol, agua, miel y sirope en el fondo, ¿no? Que sería como el material más denso, más incluso que la miel. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, es un lindo ejemplito de cómo distintos fluidos o distintos líquidos en particular no tienden a formar una mezcla homogénea, sino que todo lo contrario, quedan siendo bastante heterogéneos. Bueno, ¿por qué? Esta es una pregunta que deberíamos hacer ya inicialmente. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, una de las propiedades entonces principales, ya lo hemos estado mencionando, es la densidad. La densidad viene dado por una expresión muy sencilla, el cociente entre la masa y su volumen, la masa del material por el volumen que ocupa. Y una pregunta que nos podemos hacer, bueno, ¿cuáles son los instrumentos que permiten medir la densidad de un material? Acá ya tenemos una pista, este grafiquito. Pero bueno, esa sería una pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cómo podemos medir la densidad? ¿Qué instrumentos se utilizan? Y bueno, para seguir indagando en preguntas que nos van surgiendo al ver estas fotografías o al preguntarnos sobre la vida diaria, o incluso preguntándonos, haciéndole una pregunta a la ecuación que acabamos de ver, decimos, bueno, por ejemplo, de la ecuación anterior, podemos notar que la densidad es una cantidad que está derivada de la masa y del volumen. Por lo tanto, ¿a qué tipo de propiedad corresponde y por qué? Cuando hablamos de qué tipo de propiedad, acá estamos haciendo referencia a lo que sería qué es una propiedad intensiva y una propiedad extensiva, y a qué familia o a qué grupo pertenece la densidad. Podemos hacer una pregunta no solamente directamente sobre la densidad, sino bueno, sobre la masa y el volumen.
qué tipo de propiedad es la masa, qué tipo de propiedad es el volumen y qué tipo de propiedad es la densidad, en cuál de estas dos entra. Bueno, esto es una pregunta que se las dejo ahí picando para que la piensen. No es algo muy complicado por ahí de llegar a la respuesta, pero bueno, no sé, no les voy a dar la respuesta, así que espero que la puedan contestar ustedes. Otra pregunta que surge muchas veces es que en Internet, o bueno, en realidad en la bibliografía o en Internet, hoy en día se indaga mucho en en las redes sociales, así. Se indaga mucho en los navegadores de Internet, se suelen encontrar tablas de densidades. Bueno, estas tablas de densidades que suelen encontrarse en la bibliografía, ¿de qué otra cosa dependen? O sea, son tablas. ¿Por qué son tablas? Si simplemente lo que uno debería tener es un valor fijo de, bueno, densidad, masa sobre volumen. Pero muchas veces hay tablas de un mismo material que se suele encontrar y la pregunta es, bueno, depende de otra cosa, ¿de qué otra cosa sería? Y la tercera pregunta, que puede estar o no conectada con la anterior, es decir, bueno, si tiene sentido utilizar la presión, que es otra cantidad eh, termodinámica incluso, pero que también se utilizan fluidos, tiene sentido utilizar la presión como sistema de referencia para medir densidades. Esa sería la pregunta. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sería como una especie de, bueno, dependiendo cuál es la respuesta aquí, justifique por qué sí o por qué no. También esta pregunta queda abierta como para que la pensemos luego en clase. Entonces, bueno, ¿en qué consiste esta primera experiencia? Bueno, inicialmente vamos a ver la densidad de distintos fluidos, como ya lo mencioné. Inicialmente vamos a ver el caso más clásico, lo más conocido, lo que sería la densidad del agua. Luego vamos a ver cómo es la densidad del queroseno. Y finalmente veremos, bueno, cómo es la densidad del agua con sal. El agua con sal, estamos disolviendo cloruro de sodio en el agua y podemos preguntarnos, me parece que es una pregunta válida, decir, bueno, ¿va a variar la densidad teniendo o no teniendo sal? ¿No debería ser lo mismo si en definitiva en ambos casos tenemos agua? ¿O al disolver una sal en el agua cambia este valor de densidad? Bueno, más preguntas. Cada vez nos vamos llenando con más preguntas. Podemos utilizar distintos dispositivos para medir un instrumento de medición. Estas son fotos que han sacado estudiantes en otros años. Y bueno, la propuesta que se les realizó en su momento y la propuesta que también vamos a hacer ahora es de decir, bueno, por lo menos podríamos tener 3 mediciones de cada líquido, o sea, 3 mediciones de la densidad del agua, 3 mediciones de la densidad del queroseno, 3 mediciones de la densidad del agua con sal, como mínimo, estamos diciendo incluso. Y bueno, acá señalo que se pueden variar los recipientes, en realidad no es que se pueden, sino se debe variar los recipientes, ya que, bueno, por ejemplo, acá tenemos la probeta, el vaso de precipitado, el matraz. Vamos a ver que cada instrumento tiene un error, trae consigo un error, y que va a variar de instrumento a instrumento. Entonces, sería interesante, además de determinar un valor numérico de la densidad de los distintos líquidos, ver cuál es la diferencia respecto al error en cada instrumento. Eso me parece que es bastante interesante también analizarlo y reflexionar, ¿no?, sobre cuáles son los errores que ha aparejado cada instrumento. Más preguntas. Bueno, si hacemos extensiva la propuesta para medir densidades de materiales sólidos, ¿de qué otra forma se les puede ocurrir medir la densidad de un material? Ahora sí, ya sea líquido, sólido o gaseoso, o sea, ya estamos abiertos a más posibilidades. Y bueno, también tenemos esta pregunta, es decir, bueno, proponemos que diseñes y construyas un instrumento que te permita medir densidades usando el principio de flotación. Y bueno, esta pregunta creo que, no sé si me convenía ponerla porque está conectado a preguntas previas, si es necesario informar la temperatura a la cual se realizó la medición. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
Y bueno, tener en claro los procedimientos para realizar cada experiencia y qué tipo de instrumentos se involucran en cada proceso. Esto también es importante, esta nota capaz parezca un poco sonsa, parezca que está con un poco de más, pero tenemos que tener presente muchas veces que eh, nosotros estamos siguiendo una receta o una guía para llegar a un resultado final. Capaz en esta experiencia son pocos pasos y podemos darnos cuenta que por ahí si nos olvidamos de un paso previo no nos va a dar el resultado que esperamos. Pero muchas veces cuando los procedimientos son más largos tenemos que tener en cuenta cuál es cada paso correspondiente, o sea, hay una secuencia que debe respetarse y que si no se respeta el error al final de la misión puede ser mucho mayor que si se hubiese respetado la receta. Entonces, eh, o bien, capaz si más allá que la respetásemos a la receta, capaz no llegamos a un buen resultado, capaz llegamos con un error muy grande. Eso puede deberse a que decir, bueno, el paso a paso que yo hice fue correcto, pero no lo medí con los instrumentos con los mejores instrumentos. Debería medir con otros instrumentos. Entonces, por eso acá se señalan estos dos puntos, es decir, bueno, hay que tener claro cuáles son los procedimientos, cuál es el paso a paso para realizar cada experiencia y además qué tipo de instrumentos se involucran en cada proceso. Porque además también lo que va a suceder es que muchas veces para una parte del experimento usemos un instrumento de medición, para otra parte otro instrumento de medición y así. Y así al mismo tiempo vamos a ir como acumulando errores de medición en todo el proceso. En todo el proceso. Bueno, bien, y para ir cerrando un poco la idea de qué es lo que no puede faltar en los informes, ustedes van a presentar un informe de laboratorio una vez concluido esta experiencia. Bueno, y básicamente los informes están compuestos de estas 6 partes. El resumen, la introducción. Bueno, me quiero tener en el resumen, que muchas veces es una parte eh, muy cortita, o sea, el resumen es algo que va abajo del título, básicamente, bueno, acá no puse título, pero se entiende que el informe tiene su título. En el resumen, por lo general, hay 3 cosas que hay que señalar. ¿Cuál es el objetivo de la experiencia? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Y cuáles fueron los resultados? Son 3 cosas que se pueden resumir en 3 renglones. Por lo general, esto lo remarco porque por lo general el resumen muchas veces el estudiante lo considera como un segundo título. Es como en el título de determinación de la viscosidad de líquidos, resumen, en este laboratorio se determinó la viscosidad de líquidos. Bueno, no, eso no es un resumen. El resumen es, por ejemplo, si, no sé, algún padre de ustedes o algún amigo, amiga, novia, novio, lo que sea, vienen y les preguntan, bueno, ¿qué hicieron en el laboratorio el día de hoy? O sea, ¿cómo te fue en la universidad? ¿Qué hicieron en el laboratorio? Bueno, en el laboratorio hoy teníamos que medir cuál era la densidad de los líquidos, lo llevamos a cabo de esta forma, nos dio este resultado. Eso es un resumen. O sea, el resumen es lo que le dicen a una persona que no estuvo presente y usan la menor cantidad de palabras posible. Entonces, son 3 puntos. Objetivo, cómo lo llevaron a cabo y cuáles fueron los resultados. Nada más. La introducción, ahí sí, ya es la introducción teórica, que bueno, eso lo pueden sacar de bibliografía, incluso de esta misma presentación, pueden sacar algunas ideas, incluso de la guía que se les pasó en papel. El procedimiento de trabajo o el desarrollo experimental, pueden poner el nombre que quieran. Este sería esta receta que yo les digo, de decir, bueno, el paso a paso, qué es lo que hicieron primero, qué es lo que hicieron después. No se presenta ningún tipo de resultado, es simplemente, bueno, el paso a paso que se siguió es esto, después esto, después esto. Los resultados, por lo general, bueno, se presentan en forma de tablas, se presentan en forma de resultados de gráficos, y se expresa absolutamente todo. Acá me interesa ver cómo es el procesamiento de datos que realizan y bueno, para contrastar si han sacado bien las cuentas o no,
Me gustaría que está toda la información para uno después poder verificar que han realizado bien los cálculos. Y para cerrar, bueno, una conclusión y discusión de resultados, que esta discusión va a ser entre los resultados que hayan obtenido y la bibliografía que hayan consultado. Si los valores que ustedes obtuvieron se condicen con los valores que supuestamente deberían haber dado, que están ya hiper verificados en trabajos previos, en libros, en manuales, etc. Entonces, bueno, eso sería todo. Ahora los dejo para que empiecen a trabajar. Y bueno, cualquier duda vamos a ir evacuándolas durante el laboratorio. Y bueno, muchas de las preguntas que han surgido aquí seguramente también las vamos a ir charlando.